Ok, vamos a continuar con el tema de anatomía del aparato digestivo y específicamente nos quedamos en la parte del tumor del estroma gastrointestinal. Hablamos un poquito de a qué nos referimos con este tumor, con esta confusión respecto a lo que sería su origen y un poquito respecto a su epidemiología. Sin embargo, vamos a ver ahora el aspecto de la patogenia, en el cual tenemos que la mayoría de estos tumores tienen mutaciones oncogénicas con aumento de la función del gen que codifica para la tirosina sinasa, c-KIT, el cual es un receptor del factor de células madre. Bueno, vamos a tener que usualmente se ha visto que estas tumoraciones se originan en las células intersticiales de Cajal, las cuales están situadas en la muscular propia y también van a actuar como marcapasos para el peristaltismo intestinal. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, en cuanto a lo que sería la morfología, vamos a tener que usualmente pueden ser bastante grandes. Incluso la bibliografía habla de que llegan a medir hasta 30 centímetros de diámetro. Se dice que forman normalmente masas solitarias, las cuales están bien delimitadas y las cuales a su vez van a estar cubiertas por una mucosa ulcerada o pues digamos eh, también puede llegar a ser intacta en algunos casos. Entonces, eso es lo principal, puede ser tanto ulcerada como intacta. Y bueno, más que nada vamos a tener que estos también van a estar formadas por células eh, fusiformes. Sí, más que nada pueden estar formados por células fusiformes, pero hay algunos casos en los que estos tumores mm, están formados por células de tipo epiteloides. Entonces vamos a tener que existen estos dos tipos, los de células elongadas y un poquito más finas y los relacionados a estas células de aspecto epitelial. Vamos a tener que un marcador de diagnóstico muy útil es el que sería c-KIT. Recuerden que les estaba comentando que el c-KIT es bueno, la mutación de este kit es común en la patología de este carcinoma. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok, bueno, vamos a tener que esta ulceración producida en la mucosa nos va a causar pérdidas de sangre y entonces esto va a producir a su vez que se tengan síntomas relacionados con anemia. Mm, De hecho, normalmente algo que se ha visto es que este tipo de tumores pueden ser un hallazgo incidental, por ejemplo, durante un estudio radiológico, una endoscopía o una cirugía abdominal debido a otras razones, pero se hace este hallazgo incidental. Bueno, vamos a tener que el tratamiento principal es la resección quirúrgica completa y el pronóstico va a estar muy relacionado a lo que sería el tamaño del tumor, el índice mitótico y la localización. Más que nada, hablando de la localización, vamos a tener que los tumores que son gástricos son menos agresivos que los que se encuentran o los que surgen en la parte del intestino delgado. Mm, a su vez, respecto al tamaño, vamos a tener que las metástasis o cualquier recidiva es muy poco común en tumores menores a 5 centímetros, pero son frecuentes en tumores mayores a 10 centímetros y que a su vez tienen actividad mitótica. ¿Me puedes cambiar, por favor? Ok, ahora vamos a hablar un poco de lo que sería la enfermedad celíaca y otras enfermedades asociadas que a su vez nos van a producir esta mala absorción. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok, respecto a la enfermedad celíaca, vamos a tener que algunas veces incluso le conoce como enteropatía sensible al gluten
Es una enfermedad de mecanismo inmunitario, la cual está desencadenada por la ingestión de cereales con gluten, como trigo, centeno, cebada, en sujetos genéticamente predispuestos. Vamos a tener que es un trastorno muy frecuente, sobre todo en países europeos o en población caucásica. ¿Lo puedes poner, por favor? Como les mencionaba, es frecuente en estos casos y sobre todo vamos a tener que se tiene un aumento en la incidencia en mujeres de entre 30 y 60 años de edad. ¿Sí, por favor? Ok, hablando un poquito de la patogenia, vamos a tener que justo el gluten va a ser, digamos, esta principal proteína que se encuentra en el trigo y en estos cereales. Y sobre todo vamos a tener que este gluten se digiere usualmente por enzimas que se encuentran en el borde de cepillo del enterocito. Y entonces vamos a tener que mm, se dan esta serie de reacciones inmunitarias, las cuales impiden lo que sería esta ingestión, mm, sí, esta adecuada absorción de lo que sería el gluten. Más que nada, esta es un poquito de un resumen respecto a lo que sucede y cuáles son los cambios que ocurren y esto a su vez lo que nos lleva a lo que sería la reacción autoinmunitaria. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, vamos a tener que, en cuanto a la morfología, lo que se recomienda es que se tomen muestras de biopsia en la segunda porción del duodeno o en el yeyuno proximal, también puede ser el caso, porque estas más que nada van a ser las porciones del intestino más expuestas a las concentraciones más altas de gluten en la dieta. Entonces, esto nos va a ser útil para el diagnóstico, para llegar a un diagnóstico. Vamos a ver que en este caso nos va a ayudar la histopatología, ya que podemos ver un aumento de linfocitos T CD8 interepiteliales. También vamos a tener hiperplasia de lo que serían las criptas. Si se dan cuenta aquí en las fotos, pues se ven un poquito más anchas de lo normal, se ven muy aumentadas de tamaño. Y también vamos a tener que hay cierta atrofia vellosa. Mm, de hecho, usualmente se dice que la pérdida de superficie de mucosa y en general del borde de cepillo del enterocito suele ser el responsable de esta mala absorción y de hecho eso es algo que venía un poquito en el diagrama respecto a la pérdida de vellosidades como una causa que está relacionada. ¿Me puedes cambiar, por favor? Ok, respecto a lo que serían las características clínicas, vamos a tener que existe un amplio espectro. Incluso se habla hasta cierto punto de una enfermedad celíaca silente en la cual, digamos, hay una serología positiva y va a haber una atrofia vellosa, pero no va a haber síntomas. Sin embargo, también tenemos a esta latente en la cual la serología es positiva sin embargo, no se acompaña de atrofia vellosa. Entonces, esas son diferencias a destacar o a tomar en cuenta. Sin embargo, en cuanto a la enfermedad celíaca sintomática, como les mencionaba, se puede asociar a lo que serían los síntomas de anemia, diarrea crónica, distensión o a su vez también puede ser cansancio crónico. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok, y bueno, también hay unos casos en los cuales la enfermedad celíaca pediátrica es una variante de esta enfermedad que en realidad en este caso se afecta y tanto niños como niñas se ven afectados en la misma magnitud. No hay un aumento en la prevalencia de esto. Sin embargo, pues se tiene que, en el caso de los síntomas clásicos, vamos a tener que la enfermedad comience entre los 6 o 24 meses y esto es porque se empieza a introducir el gluten a la dieta
Entonces, vamos a tener que el paciente presenta esta cierta irritabilidad, distensión abdominal, anorexia, diarrea crónica, fracaso en el crecimiento y pérdida de peso o atrofia muscular. Sin embargo, vamos a tener que también se dan ciertos casos que se conocen como no clásicos, los cuales se encuentran de hecho en edades más tardías, en los que se tiene, por ejemplo, dolor abdominal, náuseas, vómitos o estreñimiento. Ujú. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, con respecto al diagnóstico, vamos a tener que las pruebas serológicas, las cuales que son no invasivas, se hacen preferentemente antes de la biopsia. Sobre todo lo que más se usa es la prueba de la presencia de anticuerpos IgA frente a la transglutaminasa tisular o también anticuerpos IgA o IgG frente a la gliadina desaminada. Eso es un poco al respecto. También es importante tomar en cuenta lo que sería la biopsia en segunda instancia. Y bueno, también vamos a tener que los sujetos con enfermedad celíaca llegan a tener mayores procesos malignos que en los sujetos que no tienen esta enfermedad. Entonces también ese es un dato importante a tomar en cuenta. Y respecto al único tratamiento disponible, se tiene que es la dieta sin gluten. Esto es lo único que, digamos, ha, ha comprobado tener una mejoría sintomática. ¿Puedes cambiar, por favor? Vamos a tener a otras enfermedades que producen mala absorción. Estas son menos conocidas y realmente menos frecuentes que la enfermedad celíaca. En realidad, la enfermedad celíaca es algo frecuente, sin embargo, estas vamos a ver que se dan en pocos casos, pero de todos modos las vamos a revisar. ¿Puedes cambiar, por favor? Ok, el primero es el estrés tropical, que vamos a tener que es un síndrome de mala absorción que sobre todo se presenta exclusivamente en las personas que ya sea viven en los trópicos o personas que los visitan, personas que vacacionan en esos lugares. Por ejemplo, hablamos de Puerto Rico, el Caribe, no sé, África Occidental, India y el sudeste asiático, por ejemplo. Vamos a tener que, sobre todo, los cambios histológicos que se observan en esta enfermedad son muy similares a los de la enfermedad celíaca, pero vamos a tener que aquí casi no hay atrofia vellosa y sobre todo que el estrés tropical suele afectar más a la zona distal del intestino delgado. Eh, bueno, también vamos a tener que digamos, mala absorción, los síntomas en general suelen ser muy evidentes de hasta días o semanas después de, sobre todo, infecciones agudas con diarrea en turistas y en realidad no se ha identificado un microorganismo causante. Sin embargo, se han propuesto bacterias como Cercospora o bacterias enterotoxigénicas. ¿Puedes cambiar, por favor? Ok, posteriormente vamos a tener a lo que sería la fibrosis quística. Como tal, como ya sabemos, esta fibrosis quística no está relacionada en sí a este tema, el tema de digestivo, pero más bien se comenta aquí lo que sería el efecto de malabsorción asociada a lo que sería la enfermedad. Vamos a tener que aquí la característica principal en esta fibrosis quística es una ausencia de un regulador de la conductancia transmembranal epitelial de la fibrosis quística. En algún momento lo llegan a abreviar como SFTR y vamos a tener que entonces esto conlleva a que los sujetos que tienen esta enfermedad suelen tener ciertos defectos en la secreción intestinal de ion cloruro y esto a su vez interfiere con la secreción de bicarbonato, de sodio y agua y esto va a hacer a su vez que se tenga una hidratación luminal defectuosa. Y eso es lo que causa sobre todo la mala absorción.
vamos a tener que se tiene un fracaso en la fase intraluminal de la absorción de nutrientes. Sin embargo, esto vamos a tener que se puede tratar con suplemento de enzimas por vía oral. ¿Me puedes cambiar, por favor? Ok, también vamos a tener a lo que sería la abeta-lipoproteinemia, que es una enfermedad autosómica recesiva, la cual se caracteriza principalmente por la incapacidad de segregar lipoproteínas ricas en triglicéridos. La causa principal de esto, más bien la causa en general, es la mutación en la proteína microsómica de transferencia de triglicéridos, la cual vamos a tener que se encarga de catalizar el transporte de estos triglicéridos, también de los ésteres de colesterol y en última instancia de los fosfolípidos. Entonces vamos a tener que los enterocitos que no tienen esta proteína microsómica no van a poder exportar las lipoproteínas y tampoco los ácidos grasos libres. Y entonces, más que nada, vamos a tener que no se van a poder formar los quilomitrones. Y pues más que nada también vamos a tener que los triglicéridos se van a formar, acumular ahí en las células epiteliales y entonces pues va a haber una malabsorción a su vez. Eh, bueno, más que nada vamos a tener que se presenta en la infancia y el cuadro clínico está muy relacionado a lo que sería el fracaso en el crecimiento, la diarrea, la estantorrea y bueno, con respecto a lo que sería el diagnóstico, vamos a tener que se señala una vascularización lipídica de células epiteliales del intestino delgado y esto pues a su vez va a ser una técnica en microscopía que a su vez va a apoyarse sobre todo de la tensión de aceite rojo O. Y bueno, sobre todo también vamos a tener que se tienen los que serían eritrocitos acantocíticos, los que también se conocen como equinocitos, en los proteínas de sangre periférica. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, también vamos a tener a lo que sería la enteropatía autoinmunitaria, la cual vamos a tener que es un trastorno ligado al X, que se caracteriza principalmente por una diarrea grave, la cual persiste principalmente en niños pequeños. Eh, bueno, este, vamos a tener que sobre todo con respecto a la biopsia, puede, por ejemplo, en el intestino delgado tenerse un aumento de linfocitos intraepiteliales, así como neutrófilos. Sin embargo, de hecho, este aumento de linfocitos intraepiteliales no es tanto incluso como el de la enfermedad celíaca, llega a ser en pocas cantidades, pero aún así se ve presente. El tratamiento sobre todo consiste en fármacos inmunodepresores, como es el caso de la ciclosporina, o también en casos raros se llega a dar en trasplante de médula ósea, pero pues como sabemos esto es algo muy complicado, entonces sobre todo es este fármaco inmunodepresor el que se toma como tratamiento. Siguiente, por favor. Ok. Después vamos a tener a la deficiencia de lactasa, lo cual, como sabemos, es algo bastante común. Vamos a tener que, recordando un poco, recapitulando un poco respecto a lo que es la lactasa, vamos a tener que es esta disacaridasa que se va a encontrar en la membrana apical, digamos en el borde de cepillo de lo que sería el enterocito. Y sobre todo vamos a tener dos tipos. Una es la congénita, que está relacionada por una mutación de tipo autosómica recesiva, la cual está relacionada al gen que codifica la lactasa. Entonces es una mutación para este gen que codifica para esta lactasa. Vamos a tener que se presenta sobre todo como
una diarrea explosiva con heces acuosas y espumosas, así como distensión abdominal con la ingestión de leche. Vamos a tener que los síntomas desaparecen cuando se termina esta exposición a los lácteos. Bueno, también vamos a tener a la deficiencia adquirida de lactasa, la cual sobre todo se debe a la regulación negativa de la expresión génica de lactasa. Vamos a tener que la enfermedad se presenta después de la infancia y sí, sobre todo se presenta después de la infancia. Vamos a tener que los síntomas frecuentes consisten en plenitud abdominal, diarrea y flatulencia, y esto más que nada se debe a la fermentación de los azúcares no absorbidos por las bacterias del colon y sobre todo pues esto se va a activar por la ingesta de productos lácteos. Vamos a tener que respecto al diagnóstico, sobre todo se tiene que no se puede guiar mucho de un estudio histológico en sí, porque en realidad el efecto es bioquímico, entonces las biopsias no suelen mostrar alteraciones. Pero bueno, estas son un poco de las generalidades de la deficiencia de la lactasa y me parece que respecto a la malabsorción es todo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Sí, pues todo. Hola, ahora yo les voy a hablar sobre la enfermedad inflamatoria del intestino. Soy Jazmín García y bueno, vamos a ver enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa crónica idiopática. Siguiente, por favor. Ok. La enfermedad inflamatoria intestinal es una afección crónica que va a ser debida a interacciones complejas entre la microbiota intestinal y la inmunidad del huésped en individuos genéticamente predispuestos. Esto nos va a conducir a una activación inmunitaria inadecuada de la mucosa. Y principalmente las vamos a diferenciar por distribución de los sitios afectados y por la expresión morfológica. A la enfermedad de Crohn se va a presentar en cualquier área del tubo digestivo y va a ser transparietal, mientras que la colitis ulcerosa va a ser localizada en colon y recto y se va a limitar a la mucosa y a la submucosa. Siguiente, por favor. Ok. Puede presentarse a cualquier edad, pero va a ser más frecuente en adolescentes. De raza blanca, igual se presenta más en judíos. Su localización va a ser en América del Norte, en el norte de Europa y Australia. Y está relacionada a la hipótesis de la higiene, que, bueno, esta trata que a mejores condiciones de almacenamiento de los alimentos, pues va a haber como menor contaminación y va a haber cambios en la composición del microbioma intestinal, que esto nos va a dar a un desarrollo insuficiente de procesos reguladores que limitan la respuesta inmunitaria de las mucosas. Vamos a ver su patogenia. Va a ser una combinación de alteraciones en la regulación inmunitaria. También va a haber interacciones huésped-microbio, ahorita las vamos a explicar, y las funciones de la barrera epitelial en individuos genéticamente predispuestos. Están relacionados más de 200 polimorfismos genéticos asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal y menos del 50%, estos nos van a dar menor al 50% de riesgo en la enfermedad de Crohn. También están relacionados los factores ambientales y bueno, aunque la predisposición genética va a ser importante, los factores ambientales van a ser fundamentales. Siguiente, por favor. Okay. Vamos a ver los factores que contribuyen a esto. Tenemos a la inmunidad de las mucosas, que van a ser algunos polimorfismos en genes en la señalización proinflamatoria y antiinflamatoria. Estos van a ser algunos ejemplos. El TH1 va a estar presente en ambos, TH2 más en colitis ulcerosa y polimorfismos en el receptor de IL-23 en ambas. También vamos a tener autofagia, que los más estudiados van a ser el ATG16L1 y IRGM, que están implicados en la formación de autófagos o más. Y bueno, estos se va a ver una mutación en este gen que va a estar vinculada con la enfermedad de Crohn. También
Vamos a tener a la interacción del huésped microbio y bueno, el sistema inmunitario puede alterar el microbioma mediante la secreción de péptidos antimicrobianos e IgA antibacteriana. Esta interacción nos va a contribuir a la evolución de la disbacteriosis y esta trata que va a haber cambios en las poblaciones microbianas y reducción de la diversidad de especies en la enfermedad. Siguiente, por favor. Ok, vamos a continuar con la enfermedad de Crohn. Y bueno, como ya habíamos mencionado, va a estar en cualquier área del tubo digestivo, pero suele afectar la porción terminal del ilion, la válvula ileocecal y el ciego. En su cuadro clínico vamos a ver diarrea leve, fiebre, dolor abdominal, dolor intenso en el flanco, ay, perdón, se me fue, diarrea hemorrágica en un 20%, periodos asintomáticos de semanas a meses, anemia ferropénica, perforaciones y abscesos peritoneales. Y entre los factores desencadenantes, pues se va a encontrar el estrés físico, emocional, alimentos específicos y el tabaquismo. Siguiente, por favor. Ok, las manifestaciones extraintestinales, pues vamos a ver nódulos cutáneos, uveitis, poliartritis migratoria, sacroilitis, espondilitis anquilosante, eritema nodoso, granulomas cutáneos, acropaquia, pericolangitis, colangitis esclerosante primaria. Y en el tratamiento pues vamos a encontrar antiinflamatorios, inmunodepresores y anticuerpos anti-TNF. Siguiente, por favor. Ok, vamos a seguir a la morfología. Podemos encontrar lesiones salteadas, que van a ser estas áreas de enfermedad múltiples, independientes y delimitadas. También vamos a ver una úlcera aftosa, que esta es la lesión más temprana que se va a presentar y puede evolucionar a lesiones múltiples que confluyen en úlceras sinuosas alargadas orientadas a lo largo del eje del intestino. Y esta la vamos a ver en la imagen B, en la que está derecha superior. También vamos a ver un aspecto irregular empedrado de la mucosa, que va a ser dado por las úlceras con conservación de mucosa entremezclada, edema y pérdida de los pliegues mucosos normales. Igual podemos encontrar fisuras que se pueden convertir en trayectos fistulosos o sitios de perforación, y esta la vamos a ver en la imagen C, la que es izquierda inferior. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con la morfología. La pared intestinal se va a ver engrosada y elástica como consecuencia del edema transparietal, de la inflamación, de la fibrosis submucosa y de la hipertrofia de la muscular propia. Esto pues también nos va a contribuir a la formación de estenosis, que va a ser algo muy importante para su diferenciación con la, con la colitis ulcerosa. Vamos a tener en características microscópicas a los abscesos crípticos, que se les denomina así a los abundantes neutrófilos que van a infiltrar y dañar el epitelio de las criptas. Igual vamos a ver glándulas mucosas que pues se van a ver distorsionadas y desorganizadas por los ciclos repetidos de la destrucción y regeneración de estas criptas. Siguiente, por favor. Ok, continuamos con la colitis ulcerosa. Y bueno, igual, como ya habíamos dicho, va a ser una afectación intestinal que se va a estar limitada a colon y recto. Y entre su cuadro clínico, vamos a ver que presenta diarrea hemorrágica con material mucoide fibroso, dolor en la parte inferior del abdomen, cólicos que se alivian con la defecación, y la crisis inicial puede llevar a urgencia. Entre los presentes va a ser estrés psicológico y enteritis infecciosa. Siguiente, por favor. Ok, aquí vamos a ver algunas manifestaciones extraintestinales similares. Vamos a encontrar la poliartritis migratoria, sacroilitis, espondilitis anquilosante, uveitis y lesiones cutáneas. Y el tratamiento van a ser anticuerpos anti-TNF y una colectomía. Siguiente, por favor.
Ok, vamos a ver su morfología. La pancolitis se le denomina la enfermedad de todo el colon y va a haber igual proctitis ulcerosa que es la enfermedad limitada de la porción distal. Microscópicamente vamos a ver a la mucosa del colon como eritematosa y granular y la superficie va a ser lisa. La podemos ver en la imagen superior. Y bueno, también vamos a encontrar pseudopólipos, que son islotes aislados de mucosa en regeneración que van a sobresalir hacia la luz y las puntas de estos pólipos pueden fusionarse y crear puentes mucosos. Esta la vemos en la imagen D, que es la que está en derecha inferior. Siguiente, por favor. Ok, vamos a seguir con la morfología. No es transparietal y por lo tanto la pared no va a estar engrosada, la superficie serosa es normal y no se va a producir estenosis, que es lo que les decía que la va a diferenciar con la enfermedad de Crohn. Bueno, entre más características, va a haber infiltrados inflamatorios, va a haber abscesos crípticos, distorsión de las criptas, metaplasia epitelial pseudopilórica. La inflamación difusa se va a limitar a la mucosa y a la submucosa superficial y no se van a encontrar granulomas. Y en los casos graves va a haber inflamación de la muscular propia. También puede haber disfunción neuromuscular que nos va a llevar a una dilatación del colon y esto a un megacolon tóxico. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les dejo un cuadrito que venía en el Robbins que sirve para ver las diferencias entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Siguiente, por favor. Ok, bueno, continuando con el quinto tema del temario, vamos a ver y hablar sobre la enfermedad diverticular, que vamos a ver que básicamente es una de las enfermedades y patologías más comunes del tracto gastrointestinal inferior y afecta alrededor del 80% de las personas mayores a 60 años. La siguiente, por favor. Como lo mencioné, pues es una etiología muy común que mejor se conoce como diverticulosis, que básicamente va a ser la formación de pequeñas evaginaciones en forma de matraz de 0,5 a 1 centímetro de diámetro, que básicamente son globitos que salen y que protuyen de la mucosa y la submucosa del colon, asociados al incremento de la presión del colon y más frecuentemente en el área del sigmoides y van a ser pues más frecuentes y van a estar asociadas a la edad, ¿ok? Mientras más adultos son los pacientes, más probabilidad tienen de tener diverticulosis. Y vamos a ver que pues, en la imagen de la izquierda es una imagen esquemática en donde podemos ver que hay una diferencia entre la diverticulosis y la diverticulitis, y una de ellas es que básicamente es la inflamación, ¿no? Los pacientes normalmente en la diverticulitis presentan una obstrucción y una infección del divertículo. Y en la diverticulosis, los pacientes no presentan infección y por lo tanto no presentan ninguna sintomatología, ni dolor, ni diarreas, ni nada que esté asociado a una patología. Por lo tanto, cursa asintomática. Vamos a ver que alrededor del 15% de los pacientes se complican y el 5% se agravan, ¿ok? Lo demás, los pacientes no presentan ninguna sintomatología. Y en la imagen de la derecha podemos ver un corte de un tejido normal con diverticulitis, diverticulosis y diverticulitis en el área del centro básicamente. Y se notan pues muy fácil los globitos que se forman en el área del sigmoides de la submucosa y la mucosa. La siguiente, por favor. Bueno, aquí pues este esquema en donde pues, se resume muy bien qué es la diverticulitis y la diverticulosis, las posibles causas, que básicamente la primera de ellas va a ser que hay una dieta baja en fibra, ya que las heces de los pacientes, bueno, de estos pacientes van a ser más duras de lo normal. Entonces, esto va a favorecer que se forme este globito en el área del sigmoides, ¿no? Eh, si los pacientes comieran demasiada fibra, bueno, lo suficiente para que sus heces no fueran tan duras, evitaría la formación de nuevos divertículos o incluso pues, la formación de algún divertículo de inicio. Vamos a que básicamente, pues asociado a esto, el tratamiento va a ser igual, ¿no? Va a ser básicamente el mandar a los pacientes dietas con fibra y algunos antiinflamatorios del colon como la mesalazina. Vamos a ver que
una de las principales complicaciones de estos va a ser la diverticulitis y asociado a la diverticulitis va a ser los sangrados y las perforaciones. Y ya estas van a tener pues una gravedad mucho mayor que solamente un globito en el colon. Y los síntomas principales van a ser el dolor, la molestia abdominal, puede haber fiebre y escalofríos, náuseas y vómitos, diarrea o estreñimiento, sangrado rectal e inflamación y endurecimiento del abdomen. Bueno, vamos a ver qué son una complicación muy frecuente en los mexicanos porque nuestras dietas son bajas en fibra normalmente y comemos muchas grasas y muchas proteínas. Por lo tanto, nuestras heces pueden llegar a estar más duras de lo normal. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver un corte en donde podemos ver tejidos que han sufrido de diverticulitis y de diverticulosis, ¿ok? Entonces vamos a ver que es un corte del sigmoides y la imagen A vamos a observar que los divertículos están llenos de heces en este corte de intestino y pues se nota claramente, ¿no? Las áreas de color negro es donde impregnaron las heces y se quedaron ahí. Y esto es lo que va a favorecer que pues, surja una diverticulitis, ¿no? Y por lo tanto la sintomatología, que es el dolor, la distensión, el sangrado, la diarrea, el estreñimiento. Y en la imagen B vamos a ver un corte transversal que muestra cómo la mucosa se extiende por debajo de la muscular propia y se forman los globitos, como los podemos observar en toda la imagen B. Justo en esos globitos es en donde entra algo, un fecalito, se obstruye y es donde ya se complican los divertículos. Y la imagen C, que va a ser una microfotografía de pequeño aumento de un divertículo del sigma o sigmoides y se muestra la protrusión de la mucosa y de la submucosa a través de la muscular propia. Ok, ahí se alcanza a observar estos globitos que se ha formado gracias a, pues les digo, a este mecanismo de compresión que tiene el sigmoides y al endurecimiento de las heces. Bueno, ese es todo el canal del globito y hasta abajo se alcanza a observar cómo alcanzan a sobrepasar la capa muscular y pues, obviamente en la parte superior es la mucosa, va disminuyendo su mucosa muscular y ya al final del globito, ¿no? Bueno, en este caso es del divertículo. Y como lo mencioné, normalmente son asintomáticos y están asociados principalmente al dolor abdominal que es en la fosa ilíaca izquierda, ¿ok? Y sería todo. La siguiente, por favor. Hola, yo soy Cristian Carreto y les voy a hablar acerca de las neoplasias benignas y malignas del colon, en donde vamos a tener a los adenomas, a la poliposis adenomatosa familiar y al adenocarcinoma. La siguiente, por favor. Bueno, primero tenemos a los adenomas, los cuales se tratan de los pólipos neoplásicos más frecuentes e importantes clínicamente, y estos van a ser los pólipos benignos que van a estar originando la mayor parte de los adenocarcinomas colorectales. Los adenomas colorectales se van a estar caracterizando por la existencia de una displasia epitelial y estas proliferaciones van a tener un aspecto variable. Pueden ser desde pólipos pequeños que a menudo llegan a ser pediculados hasta grandes lesiones sésiles. La siguiente, por favor. No vamos a encontrar una incidencia diferente entre hombres y mujeres y va a estar afectando a casi al 50% de los adultos de países occidentales a partir de los 50 años. Y debido a que este como tal se considera un precursor de cáncer colorectal, las recomendaciones actuales van a consistir en realizar una colonoscopia de cribado a partir de los 50 años y en aquellas personas que tienen antecedentes familiares, debido a que esto les va a incrementar el riesgo de desarrollar su cáncer a edades más tempranas. Este cribado se debe de realizar 10 años antes de la edad en la que su familiar más joven fue diagnosticado con cáncer. La siguiente, por favor. Bueno, los adenomas típicos van a estar midiendo entre 0,3 a 10 centímetros de diámetro y pueden llegar a ser pediculados o sésiles. Generalmente, ambos tipos van a tener una textura que se llega a parecer al terciopelo o a la frambuesa, y esto va a ser debido al patrón anómalo de crecimiento del epitelio. Histológicamente, se va a estar caracterizando esta displasia epitelial por un hipercromatismo nuclear, por un alargamiento y por una estratificación del núcleo. Y estos cambios los vamos a apreciar con mayor facilidad en la superficie del adenoma y a menudo va a estar acompañado de grandes nucleolos, un citoplasma eosinófilo y una reducción de células caliciformes.
Y bueno, tenemos a los adenomas pediculados, los cuales van a tener unos tallos fibromusculares que van a estar conteniendo vasos sanguíneos que van a venir de la submucosa. Y este tallo generalmente está cubierto por un epitelio no neoplásico, pero en ocasiones puede llegarse a encontrar ya un epitelio displásico. La siguiente, por favor. Los adenomas los vamos a poder clasificar como tubulares, tubulovellosos o vellosos. Primero tenemos a los tubulares, los cuales estos llegan a ser pólipos pequeños pediculados que van a estar constituidos por unas glándulas tubulares o redondeadas pequeñas. También tenemos a los adenomas vellosos, los cuales llegan a ser más grandes y llegan a ser sésiles y van a estar revestidos por vellosidades delgadas. Y ya también tenemos a los tubulovellosos, que ya van a ser una mezcla de tanto elementos de los adenomas tubulares como de los vellosos. La siguiente, por favor. También tenemos a los adenomas sésiles cerrados, los cuales se superponen histológicamente a los pólipos hiperplásicos y como tal no van a tener unos rasgos citológicos típicos de la displasia. Estos adenomas llegan a ser más frecuentes en el colon derecho y van a tener un potencial de malignización que va a ser parecido a los adenomas convencionales. Y los criterios histológicos para estas lesiones van a consistir en una arquitectura cerrada en toda la longitud de las glándulas, desde la base de la cripta, la dilatación de la cripta y el crecimiento lateral. Y bueno, aunque la mayoría de estos adenomas colorectales llegan a ser lesiones benignas, un pequeño porcentaje puede albergar un carcinoma infiltrante cuando se llegan a detectar. Y para esto lo más importante que tenemos que tomar en cuenta va a ser el tamaño, ya que este está muy relacionado con el riesgo de malignidad. Y además del tamaño, también la displasia de alto grado se considera que es un factor de riesgo de cáncer en un pólipo aislado, pero tenemos que tomar en cuenta que esto como tal no va a conferir un mayor riesgo de cáncer en otro tipo de pólipos en este mismo paciente. La siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos a los pólipos adenomatosos familiares, que como tal se trata de la poliposis adenomatosa familiar, la cual como tal es un trastorno autosómico dominante que va a estar caracterizado por la aparición de numerosos adenomas colorectales en adolescentes. Este se va a deber a mutaciones del gen de la poliposis adenomatosa del colon, o también llamado APC, y cerca del 75% de todos los casos van a ser hereditarios, mientras que el resto puede ser causado por mutaciones de nuevo. Para poder hacer el diagnóstico va a ser necesario que encontremos al menos 100 pólipos y pero tenemos que tomar igual en cuenta que podemos encontrar pues muchísimos más, o sea, hasta miles. La siguiente, por favor. Bueno, el 100% de los pacientes con una poliposis adenomatosa familiar que no llega a ser tratada van a estar desarrollando un adenocarcinoma colorectal. Esto con frecuencia llega a ser antes de los 30 años. Y bueno, por esto mismo se considera como un tratamiento convencional una colectomía profiláctica. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que aunque se haga este procedimiento, este tipo de pacientes todavía tienen el riesgo de desarrollar las manifestaciones extraintestinales, como por ejemplo neoplasias en otras localizaciones o la hipertrofia congénita del epitelio pigmentado de la retina. Como tal, este último, esto se puede llegar a detectar desde el nacimiento y puede llegar a ser un complemento para un diagnóstico precoz. La siguiente, por favor. Bueno, las mutaciones específicas de APC están asociadas también a otro tipo de variantes de esta enfermedad, como por ejemplo el síndrome de Gardner y el síndrome de Turcot. Empezando por el síndrome de Gardner, se caracteriza por pólipos intestinales, por osteomas mandibulares del cráneo y de los huesos largos, de quistes epidermoides, de tumores desmoides y tiroideos, y de alteraciones dentales, como por ejemplo la falta de erupción dentaria o dientes supernumerarios. Mientras que el síndrome de Turcot se considera que es menos frecuente, igual vamos a ver adenomas intestinales. Aquí va a haber la presencia de tumores del sistema nervioso central y dos terceras partes de estos tipos de pacientes van a estar presentando mutaciones del gen del APC, por lo que van a estar desarrollando meduloblastomas, mientras que el tercio que resta van a sufrir mutaciones en uno de los genes que están implicados en la reparación del ADN y por lo tanto van a desarrollar glioblastomas. También tenemos otro tipo de este tipo de poliposis, que es la poliposis MUTYH, el cual ya se trata de un trastorno autosómico recesivo, y aquí la diferencia es que vamos a observar menos de 100 adenomas.
Y en este tipo de pacientes se ha observado que el desarrollo de los pólipos va a ser a edades más tardías y el cáncer de colon va a presentarse a partir de los 50 años o después. La siguiente, por favor. Y ya por último tenemos al adenocarcinoma, el cual es como tal el adenocarcinoma de colon, el tumor maligno digestivo más frecuente y va a ser una causa mayor de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. En cuanto a epidemiología, podemos observar que la incidencia máxima va a ser a los 60-70 años y menos del 20% de los casos van a ocurrir antes de los 50 años y también es más frecuente en hombres que en mujeres. Algo que se ha observado es que hay ciertos factores dietéticos que van a estar aumentando la frecuencia de este tipo de cáncer, entre los que se encuentran una baja ingesta de fibras vegetales no absorbibles y un elevado consumo de hidratos de carbono y grasas. La siguiente, por favor. Bueno, para el desarrollo de un adenocarcinoma se van a estar incluyendo ciertas alteraciones tanto genéticas como epigenéticas. Para esto se han descrito ciertas vías que van a estar muy diferenciadas entre sí y entre las que tenemos a la vía de la APC beta-catenina y a la vía de inestabilidad de los microsatélites. Empezando por la vía de la APC beta-catenina, esta está asociada a la vía de transmisión de señales de WNT y a la secuencia clásica de adenoma carcinoma. Como tal, APC es un regulador negativo que es fundamental para la beta-catenina y, bueno, normalmente esta proteína APC se va a estar uniendo a la beta-catenina y va a estar induciendo su degradación. Pero cuando ya se llega a perder esta APC, la beta-catenina se va a empezar a acumular, por lo que se va a translocar al núcleo y esto activará un casete de genes que van a estimular la proliferación. Mientras que la vía de inestabilidad de los microsatélites va a estar asociada a defectos de la reparación de errores del ADN y aquí las mutaciones van a estar determinando un aumento de la proliferación con una reducción de la apoptosis. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su morfología, vamos a observar que en general los adenocarcinomas se van a estar distribuyendo por igual en toda la longitud del colon. En el caso de los tumores que son más proximales, suelen ser masas exofíticas polipoideas que se van a estar extendiendo a lo largo de las paredes del ciego de gran calibre y del colon ascendente. Y como tal, este tipo de tumores va a ser muy raro que lleguen a provocar alguna obstrucción, mientras que los tumores que se encuentran más distales van a estar ocasionando lesiones anulares y van a causar una estenosis en servilletero y un estrechamiento luminal. Por lo tanto, estos tumores sí están más asociados a que se presente una obstrucción. Y como tal, ambos tipos de lesiones van a estar creciendo en el interior de la pared intestinal y con el tiempo pueden llegar a palparse como unas masas firmes. La siguiente, por favor. Bueno, la mayor parte de los tumores van a estar constituidos por células cilíndricas altas que se llegan a parecer al epitelio displásico que se encuentra en los adenomas. El componente infiltrante de estos tumores va a estar induciendo una intensa respuesta desmoplásmica del estroma que va a ser responsable de su consistencia firme. Y bueno, algunos tumores que están poco diferenciados van a estar formando pocas glándulas y mientras que otros tipos van a estar produciendo abundante mucina que se va a acumular en el interior de la pared intestinal y estos llegan a estar más asociados a un mal pronóstico. Y bueno, en ocasiones los tumores pueden llegar a estar constituidos como células en anillo de sello, los cuales van a ser muy parecidas a las que se llegan a presentar en el cáncer gástrico. La siguiente, por favor. Bueno, es muy importante que se realice un cribado endoscópico, ya que esto nos ayudará a la prevención del cáncer de una manera oportuna. En el caso de los cánceres de ciego y otros tumores que están en el colon derecho, se llegan a detectar sobre todo porque los pacientes llegan a presentar fatiga o una debilidad secundaria o una anemia por deficiencia de hierro, mientras que los adenomas colorectales del lado izquierdo pueden llegar a ocasionar una hemorragia alta, cambios en los hábitos intestinales, dolores cólicos y molestias en el cuadrante inferior izquierdo. La siguiente, por favor. Y bueno, aunque los tumores que son muy poco diferenciados y mucinosos están asociados a un pronóstico malo, debemos de saber que los factores pronósticos que son más importantes van a ser tanto la profundidad de la invasión como la presencia o la ausencia de metástasis en los ganglios linfáticos.
Y bueno, estos factores pronósticos fueron reconocidos por primera vez por Duxi Kirklin y van a estar formando el núcleo de la clasificación TNM, que va a ser lo de tumor, ganglios y metástasis, como se observa en esa tabla. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, pues las cosas que tenemos que tomar en cuenta van a ser la profundidad de la lesión, en donde vamos a ver que los tumores que están limitados a la submucosa, es decir, los que no están superando a la muscular de la mucosa, van a tener una supervivencia a los 5 años que va a ser próxima al 100%, mientras que ya cuando existe una infiltración de la submucosa, la supervivencia va a bajar al 95%, y ya cuando llega esta infiltración a la muscular propia, va a reducir la supervivencia a un 70 a 90% aproximadamente. Y esta supervivencia puede disminuir aún más cuando los tumores ya llegan a alcanzar la superficie de la serosa visceral o ya cuando llegan a infiltrar órganos y tejidos adyacentes. También tenemos que valorar la presencia de metástasis ganglionares, en donde igual la supervivencia se va a ver más comprometida y ya en este tipo de pacientes se tiene que hacer un tratamiento con radioterapia o quimioterapia. Y ya por último hay que valorar las metástasis a distancia, en donde las podemos encontrar, por ejemplo, en el pulmón, en el hígado y en otras localizaciones, que estas igual van a estar reduciendo su supervivencia. Y en este tipo de pacientes, aproximadamente el 15% van a sobrevivir a los 5 años desde que se hizo el diagnóstico. Pero igual hay que tomar en cuenta que independientemente del estadio, algunos pacientes que llegan a tener algunas metástasis llegan a tener algún buen pronóstico durante años después de que se les hizo una resección de los nódulos tumorales alejados. Y esto sobre todo lo vamos a observar ya cuando existen metástasis pulmonares o hepáticas. La siguiente, por favor. Hola, yo soy Alejandro y voy a desarrollar el tema correspondiente a las patologías del hígado o a las hepatopatías. La siguiente, por favor. Bueno, pues para comenzar con las hepatitis agudas y crónicas, lo primero que debemos de saber es que el hígado va a tener diferentes formas de respuesta frente a una lesión, los cuales están aquí descritos en la diapositiva y son degeneración de los hepatocitos, acumulaciones intracelulares, necrosis y apoptosis de los hepatocitos, inflamación, regeneración y fibrosis. Estas características van a resultar importantes porque veremos que durante el desarrollo de una hepatitis específica van a estar produciéndose uno o más patrones y los vamos a poder observar en la microscopía. Las principales causas que estarán siendo las responsables de las hepatitis, ya sea aguda o crónica, son los virus de hepatitis A, B, C, también con A, B, C, D, también conocido como delta y E. Y en las siguientes diapositivas pues vamos a observar en qué momento es una hepatitis aguda y cuándo se clasifica como una crónica. La siguiente, por favor. Bueno, pues empezamos así hablando de las hepatitis víricas. Son los principales agentes etiológicos en los que nos vamos a enfocar y se denominan así a las enfermedades causadas por los virus de hepatitis que mencioné en la diapositiva anterior y van a ser definidos o clasificados como hepatótropos. Es lo que quiere decir que tienen una alta especificidad para hígado y para alojarse específicamente en este órgano. Las hepatitis tienen patrones de lesiones agudos o crónicos y vamos a desglosar cada uno según los observemos en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Iniciamos primero con el virus de la hepatitis A. Es un agente patógeno que suele producir una infección benigna, aguda y autolimitada y que no va a inducir una hepatitis crónica y muy pocas veces puede producir una hepatitis fulminante. También suele ocasionar un síndrome febril que lleva asociado consigo ictericia y síntomas inespecíficos como pueden ser, por ejemplo, la astenia o la dinamia. También incluso puede haber otro síntoma como la pérdida de apetito. El virus de la hepatitis A es el responsable de aproximadamente el 25% de hepatitis agudas y durante la infección la respuesta celular inmunitaria lleva consigo la activación de linfocitos TCD8 positivos que al ser citotóxicos pues obviamente lo que va a producir es lesión hepatocelular. Y las características importantes del virus es principalmente su vía de transmisión, siendo la principal por vía fecal, oral, por ingestión de agua o alimentos contaminados. Y la eliminación del virus va a ser principalmente por heces. Por eso es que la propia transmisión va a ser fecal oral. El periodo de incubación es de aproximadamente 2 a 6 semanas y como comenté no se asocia a hepatitis crónica ni hepatitis fulminante en la mayoría de los casos. Para la cuestión diagnóstica, la inmunoglobulina M es un marcador fiable de la enfermedad durante los primeros síntomas.
La IgG, que suele elevarse poco después de la IgM, va a permanecer durante muchos años y de hecho esta es el principal causante de la inmunidad o la que confiere protección para toda la vida. Existe una vacuna para este agente y pues es prevenible para la enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar con la hepatitis B. Y es un poco más extensa esta patología y mucho más compleja que la A, que bueno, el virus de la hepatitis A. Pero lo principal que debemos recordar es que el resultado de la infección varía mucho y puede ocasionar diferentes escenarios. Por ejemplo, una hepatitis aguda autolimitada, lo que es igual a que exista una recuperación y eliminación del virus. Hepatitis crónica no progresiva, enfermedad crónica progresiva, hepatitis fulminante y un estado de portador para los pacientes que estén afectados por esta enfermedad. En general, la enfermedad hepática crónica por el virus de la hepatitis B es precursora importante del carcinoma hepatocelular y este es un dato importante para recordar cuando desarrollemos específicamente este tema. En aproximadamente un tercio de la población mundial ha sido infectada por este patógeno y en promedio 400 millones van a tener una infección crónica activa. El virus permanece en sangre durante los episodios agudos y crónicos de la enfermedad, por lo que son portadores del virus. Y bueno, de estos propios portadores, el 70% van a ser asintomáticos, no van a estar presentando ictericia y el 30% tienen síntomas constitutivos, como pueden ser anorexia, fiebre, ictericia y dolor hipocondrial derecho. Las proteínas principales que va a generar este virus van a ser las que están aquí marcadas, la HBsAg, la POL o polimerasa y la HBx. El daño, como en la anterior, también va a ser mediada por la respuesta inmune de los linfocitos citotóxicos hacia los hepatocitos. Específicamente la respuesta inmune es lo que está provocando el daño al hígado. Generalmente esta enfermedad suele ser autolimitada sin tratamiento, pero en aproximadamente un 10% de los pacientes puede generar una hepatitis crónica, aunque la hepatitis fulminante también, igual que en la A, suele ser inusual. Y rápidamente en cuestión de epidemiología, ya muy general, suele suceder en zonas de baja prevalencia. Los principales factores de riesgo son el consumo de drogas intravenosas con agujas compartidas y relaciones sexuales sin protección. La vacunación confiere una protección en aproximadamente 95% de lactantes, niños y adolescentes, por lo que es muy importante. Y bueno, las características importantes a analizar están marcadas en este cuadro, que pues podemos observar el genoma vírico, la familia a la que pertenece, la vía de transmisión, que como comentamos por los factores de riesgo es parenteral, por contacto sexual y perinatal. También pues su periodo de incubación va de 2 a 26 semanas y la frecuencia de la enfermedad hepática crónica es del 5 al 10%, cosa que en la hepatitis A pues no lo observamos. Y el diagnóstico va a estar dado por la identificación en suero de las proteínas HBsAg o anticuerpos frente a la proteína HBcAg y en PCR vamos a poder encontrar el ADN del virus de la hepatitis B. Y como último dato importante que también debemos de tomar en cuenta es que la edad va a jugar un papel predictivo para el resultado de la infección a la cronicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que a menor edad va a haber una mayor probabilidad de que evolucione a una enfermedad crónica y viceversa. A mayor edad, menor probabilidad. La siguiente, por favor. Esta tabla es bastante, bueno, va a ser de bastante ayuda para el diagnóstico, en la cual vamos a poder estar observando que el curso de la enfermedad se puede seguir en la clínica y se explica, pues, justamente en cómo es en estas curvas que se representan en la gráfica, en donde podemos ver que el HBsAg, el antígeno HBs, aparece antes del comienzo de los síntomas y su máximo pico es durante el inicio de los síntomas. Se vuelve indetectable en aproximadamente a las 12 semanas. Los anticuerpos anti-HBs aparecen hasta finalizar la fase aguda y no va a aparecer hasta después del antígeno HBs. Suelen persistir estos antígenos durante toda la vida y este es el motivo por lo que este tipo de moléculas son la base para realizar las vacunas. Después también vamos a encontrar el antígeno HBe y el DNA del virus que aparecen en suero poco después de la aparición del antígeno HBs. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay una hay una replicación vírica activa, por lo que entonces hay una fase aguda llevándose a cabo en este momento.
Cuando aparecen los anticuerpos anti-HBe, esto indica que la infección está alcanzando su pico máximo y no tarda en volver a disminuir. La IgM, que también es uno de los marcadores de diagnóstico, va a aparecer poco después del comienzo de los síntomas y coincide con el aumento de aminotransferasas por la destrucción de los hepatocitos. Y un mes después, esta IgM va a ser sustituida por la IgG, que marca pues el final de la fase aguda de la enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, después encontramos al virus de la hepatitis C, que en este caso, pues es la principal causa de hepatopatía y aproximadamente 170 millones de personas están afectadas por esta patología. De acuerdo con el CDC, hay ciertos factores de riesgo que son mucho más frecuentes y es el consumo de drogas intravenosas, igual por agujas compartidas, múltiples parejas sexuales, haber sido operado dentro de los últimos 6 meses, porque esto confiere una inmunosupresión relativa, el pinchazo con agujas en cuestión de los trabajadores de salud y múltiples contactos con un sujeto infectado por el virus de la hepatitis C. Una característica también importante es que la transmisión por transfusión en la actualidad es casi del 0% y mediante el pinchazo con aguja es de alrededor de 6 veces mayor incluso que el VIH. Las proteínas principales que produce son específicamente el NS5A o la NS5A más bien, y que también está asociada a carcinoma hepatocelular y la RNA polimerasa. En el 85% de los pacientes, la enfermedad aguda va a ser asintomática y va a pasar desapercibida. Eh, pero hay ciertas características que también tenemos que tomar en cuenta. En la enfermedad sintomática, aquí, se van a detectar anticuerpos en aproximadamente el 50-70% de los pacientes. En el resto van a aparecer los síntomas después de 3 o 6 semanas y el curso clínico va a ser más leve que en el virus de la hepatitis B. Esto también es una característica importante que siempre debemos de tomar en cuenta. Una manifestación también clínica de la hepatitis crónica ocasionada por el virus de la hepatitis C es la elevación episódica de aminotransferasas que van a estar separadas por periodos de normalidad o casi a las concentraciones mínimas de estas enzimas. Y también otras características importantes, como vimos en el virus de la hepatitis B, están marcadas en este cuadro, en el cual igual podemos encontrar su genoma, su familia, la vía de transmisión, que igual podemos asociar a los factores de riesgo, y el periodo de incubación, que va a ser de 4 a 26 semanas con una media de 9 semanas. Y su frecuencia de enfermedad hepática que evoluciona a la cronicidad es de más del 80%. Y su diagnóstico, pues aquí podemos observar que va a ser mediante ELISA para la detección de anticuerpos en PCR para ARN del virus de la hepatitis C. Y en la gráfica que aquí podemos observar, podemos ver que la RNA polimerasa en sangre va a persistir a pesar de que los anticuerpos neutralizantes que se producen. Y esto es lo que nos va a resultar como de ayuda para poder confirmar una infección crónica, y nosotros siempre debemos, si sospechamos una hepatitis C, debemos ir en busca de esta molécula para poder confirmar esta cronicidad. Y la siguiente.